Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Bueno, lo habíamos presentado, Andrés Álvarez de APOPS, los trabajadores de ANSES, para que no se pierda la gente. Comunicacionalmente salieron un montón de economistas a decir el ANSES está quebrado. Bueno, arrancamos por ahí. Sí. Entonces, la realidad es que hasta el 2015 el sistema era sustentable. Esto que intentan instalar desde algunos medios de comunicación, los economistas, como ustedes bien dicen, es una mentira. Porque en realidad el cuento completo muestra que el gobierno nacional decidió poner en marcha una política para generar las condiciones de vaciamiento de la seguridad social en la República Argentina. ¿Por qué? Bueno, es simple. Las jubilaciones se pagan parte con los aportes que hacemos los trabajadores y otra parte con impuestos que se cobran, puede ser impuesto a las ganancias, impuesto al combustible, distintos impuestos que van a pagar jubilaciones. Acá y en el mundo. Acá y en el mundo, claro que sí. Además tenemos un fondo de garantía y sustentabilidad, que es el resguardo para una situación de crisis económica como la que estamos viviendo en la actualidad, que sirve para seguir pagando normal y habitualmente las jubilaciones y los salarios. Y entre otras cosas también gestionar, favorecer al desarrollo del sistema productivo en pos del mercado interno y otros factores. Pero más allá de eso, el gobierno nacional ha puesto en marcha, desde que asumió, esta política de vaciamiento, de quitar esos impuestos que iban para pagar jubilaciones, para comenzar a decir que el sistema no funciona. La realidad es que el sistema era sustentable y el gobierno puso en marcha un plan sistemático de destrucción. Usted pregunta, ¿para qué? Bueno, primero para desguazar áreas fundamentales de políticas públicas, progresar, procrear, conectar igualdad, que lo único que dejaron fue el título, pero que lo vaciaron de contenido. Y por otro lado, para generar las condiciones para ir hacia una privatización, para decir que el sistema no funciona, que estaría mejor administrado en manos privadas, que ganan los jubilados miseria. Y paralelo a eso, hacia adentro de ANSES, generar una crisis institucional con despidos, con persecución a las organizaciones de los trabajadores, justamente para que los que tenemos la posibilidad de defender la seguridad social pública, obviamente, ante una situación de que nos despiden compañeros todo el tiempo, persiguen a las organizaciones gremiales, las amenazan, debilitar el poder de cuidar la seguridad social en la República Argentina. El cuento arranca con la reparación histórica en el 2016. Nosotros venimos desde el año 2016. Apenas sale la reparación histórica, iniciamos acciones directas gremiales en defensa del Fondo de Garantía y Sustentabilidad y en defensa del sistema público. En ese momento a muchos compañeros, compañeras y trabajadores les costaba comprender la magnitud de lo que estábamos enfrentando. Esa fue la picadura de la serpiente, que en un principio nos picó, nos dejó andar 2 cuadras y el veneno hizo efecto ahora, pero ahora también es un paso más del plan sistemático de destrucción. ¿Qué paso se viene? A ver. El paso, pero quiero ir para atrás un toque porque es importante aclararle a la gente que esto está programado y está sistematizado, no es que es una cosa al azar que pasó. La reforma, esa reparación histórica que en realidad fue una defraudación, porque los jubilados no cobraron nada, cobraron miseria, y no solo eso, sino que no resolvió la litigiosidad, sino que la profundizó, y ahora ni hablar, ¿no?, con esta reforma previsional, lo que hizo fue declarar en estado de emergencia el sistema previsional. Un sistema previsional que tenía un 98% de cobertura, 98% de cobertura, y un FGS que en ese momento tenía 90.000 millones de dólares. Estamos hablando de mucha guita, y no solo mucha guita, sino que un nivel de cobertura único en Latinoamérica y, si no me equivoco, también en el mundo. Lo que necesitaban era declarar la emergencia inexistente para poder hacer las modificaciones por decreto que fueran necesarias o empezar a instalar en la sociedad esto que no andaba. Ahora bien, paralelo a esto va el plan de desguace de áreas fundamentales, la política de despidos por goteo para debilitar a los trabajadores, el achicamiento de las jubilaciones, pero lo que viene es la modificación de la tasa de sustitución.
Y acá es el paso que viene, que ya está. Bueno, aclararle técnicamente a la gente. La tasa de sustitución es lo que vos hablabas recién, Dale. es la relación entre lo que gana un trabajador activo cuando se jubila. Bien. En la actualidad puede ser un poco menos del 60%, pero más, sí, Acá- bueno, acá dice pero más 50. o menos, depende del caso, puede llegar a 50 y en pico. bruto, aclaremos que en bruto. Siempre en bruto, sí, siempre Porque en si bruto. no, la gente dice, no, pero yo cobro desde que me jubilé. Cuando estaba trabajando, o sea, no perdí tanto, porque ahí tienen los descuentos del Exacto. sindicato, Exacto. la mutua. Sí. En bruto. En bruto. Salario Nosotros bruto. un 50% de bruto. Siempre hablando en bruto. El Fondo Monetario Internacional dio 3 órdenes claves en septiembre del año pasado. Modificar la ley de movilidad jubilatoria, Sí. modificar la edad jubilatoria, La edad. que de hecho ya sucedió con la reparación histórica, con la pensión universal que se subió a la edad de las mujeres, y por otro lado modificar la tasa de sustitución en un 20%. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener personas que cuando se jubilen van a cobrar mucho menos de lo que deberían. Esto es ahora. El piso A inicial. partir de ahora pasa esto. Exacto. ¿Para qué hacen esto? ¿Es solo porque quieren bajar salarios? No, porque lo que quieren justamente es que los jubilados, para no verse ante la posibilidad de que no tengan para morfar, porque esto es así, porque el jubilado usa su jubilación para comer. Y porque medicamentos, y medicamentos, medicamentos. bueno, pero digo, Las para las docs. cuestiones esenciales. Sí, sí, sí. Para las cuestiones esenciales, ante esa posibilidad, el que pueda va a hacer un aporte voluntario a una pata privada, como lo dijo Emilio Basavilbaso Alvear en el Senado el año pasado, porque hay que decir también que si bien en campaña no lo decían, en otros lugares los tipos hablaban con Se claridad explayaban. de cuál era el plan. En los medios, en los spots de campaña te decían una cosa, pero Emilio Basavilbaso Alvear en el Senado de la Nación en el 2016 dice que era importante abrir la pata de ahorro individual. No, ahorro y voluntario. Ahorro voluntario. Bueno, voluntario que en realidad no existe, porque No. si vos tenés una jubilación miserable y tenés un manguito más, vas a querer aportar para tener una jubilación digna. A ver, acá está Marcelo Ramal, que todos lo conocen como Sí. político, cuadro político, pero además sos economista. Sí, claro. Explicar un poco la visión de todo esto, lo que están diciendo las jubilaciones, pero en el contexto económico general, ¿cómo lo ves vos? No, acá indudablemente yo creo que hay dos grandes cuestiones. Una podríamos decir inmediata o de corto plazo, que tiene que ver con una confiscación de los fondos del ANSES en función de un pacto político general de ajuste. Acá, digamos, para entender la relación entre el pacto fiscal y lo que ocurre con las jubilaciones. Las provincias le tienen que bajar los impuestos provinciales a las empresas por orden del gobierno nacional, ingresos brutos. Esa plata se compensa con fondos del ANSES y los fondos que el ANSES deja de tener no se los va a pagar a los jubilados. Es decir, los jubilados pagan el jubileo impositivo, ¿no es cierto?, de las provincias. Estratégicamente a largo plazo tenemos esta cuestión que se señala acá, es decir, la privatización del sistema jubilatorio y el aumento de la edad jubilatoria, que hay que verlo como un problema también filosófico, estratégico, me interesa desde el punto de vista también del socialismo y de la izquierda, porque habitualmente cuando se habla de la explotación del trabajo asalariado, se piensa, bueno, ¿cuántas horas del día dedica un trabajador a su propio sustento y cuántas son trabajo no retribuido que pasa al empresario? La plusvalía, para decirlo de alguna manera. Pero esa plusvalía también se mide en términos del horizonte de vida. Cuando una persona, un trabajador, pasa a dedicar 70 años y ya no 65 o 60 al trabajo, a la producción de ese plusvalor, bueno, por lo tanto ha aumentado su grado de explotación. Y esto es lo que está ocurriendo ahora cuando pensamos en un aumento no optativo, sino compulsivo de la edad jubilatoria, porque indudablemente si pasa esto con la tasa de sustitución y vamos a jubilaciones que son del 40% de lo que fue tu último salario percibido, entonces te están forzando a trabajar hasta los 70 años. Si te parece, ahora vamos con Cristian con datos más puntuales, pero le iba a preguntar a la doctora, Araceli. estando ahí en el Congreso de la Nación, ¿cómo ves todo esto, estos tratamientos express de 800? No, son un escándalo. Aparte, la reforma tributaria, había una comisión bicameral creada para analizarla, ni funcionó y te meten trámite ultra express. Lo aprobamos un día y ya está en el Senado sancionándolo hoy. La primera reunión que se había convocado para discutir el tema de reforma previsional de las comisiones
era una sesión informativa, en la que ni siquiera permitieron convocar a las entidades de jubilados para que vengan a expresar en términos... Aclarémosle a la gente, informativa, que habla uno solo y nadie participa de nada. Sí, no, y que sobre todo que no sale despacho, Sí. que eso es lo más importante. Sí, sí. Y en el medio que se estaba dando este tema de los informes, los distintos especialistas, ¡prum!, aparecieron un despacho que lo estaban firmando sin siquiera leer lo que estaban firmando, si era lo mismo o no, lo que había salido del Senado, todas estas discusiones que habían. Así que ahí hay un vicio terriblemente de origen, que yo calculo que los jueces lo tomarán en cuenta para decretar la nulidad de esto. Otro problema que aparece asociado, el ajuste previsional, o sea, que el ajuste lo paguen los jubilados, las mujeres pobres que recibían la asignación universal por embarazo, los pibes de la asignación, asociado, que son fondos nacionales, al acuerdo con los gobernadores. Ni los gobernadores deberían opinar sobre eso porque excede sus competencias. Como nación tampoco podía exigirle a las provincias el tema de que reduzcan ciertos impuestos y tasas. Ahí hay otra violación terrible de las zonas de competencia que están dirimidas constitucionalmente. Yo tengo la impresión de que esto va a hacer, al asociar la reducción, meterle la mano en el bolsillo a los jubilados, con el pacto fiscal, es porque los jubilados van a terminar financiando con fondos frescos, que es otra barbaridad, al gobierno de María Eugenia Vidal, 20.000 millones y pico ahora, 40 y tantos mil, para provincia de Buenos Aires. Al resto de las provincias nos dan 15.000 millones con una parte de bonos. ¿Y cuál es tu visión? ¿Por qué se dieron muchos gobernadores? Por presiones. Lo que dijo una diputada ayer, que explicaba por qué el cambio de voto y ese quórum intermitente de la semana ¿Romina pasada... del Pla fue? No. Sí, por eso de la izquierda, sí, pero había mencionado lo mismo. La diputada a la que la apretaron en carne y hueso, a ella misma... Porque no daba quórum, entonces la llamaron por teléfono diciéndole por ahí no, que le mandaron la foto al gobernador que no había puesto... Que eso fue... No estaba sentada. Le mandan al gobernador la foto, mirar tu diputada con la silla vacía, y diciéndole a ella que no le iban a transferir los fondos nacionales de coparticipación que las provincias necesitamos para pagar. Ahí no somos ingenuos, seamos sinceros, si hubiese se sentó y dio quórum. Hubiese ido a la justicia, a la fiscalía y hubiese denunciado. Así que son todos cómplices. No me vengan a decir. No quiero sacarle la responsabilidad, no quiero sacarle la responsabilidad. Son todos cómplices. Pero es cierto que hay un estado de presión. Caliente, él defiende a los jubilados, tiene razón. Yo estoy de acuerdo, pero no. Si tenía extorsión, no lo tenía que decir en la televisión. Tenía que ir a denunciarlo. ¿Sabes qué? Yo cuando lo que creo que va a tener que pasar es que van a tener que actuar la justicia e investigar, porque esto se viene denunciando. Bueno, para investigar no, porque nadie ya está hecho. Ya está hecho. Porque yo creo que va a haber que plantear la nulidad. Por supuesto, ya una ley que se estructura sobre semejante extorsión, sobre el Parlamento, además de la militarización, habla de que son leyes nulas. Por eso es que hubo tanto rechazo, no solo por el contenido, sino por la forma en que se parió. Usted, a ver, como profesional... Son todos cortados con la misma tijera. Bueno, ¿a qué voy? A la hora de la plata la meten dentro del bolsillo y se olvidan de los pobres. Se olvidan de los jubilados, ¿por qué? Porque tienen un sueldo de 160.000 pesos, 150.000 pesos, 100.000 pesos. Que también lo denunciábamos. Habría que haber ajustado gastos y realmente se llenan el bolsillo a costa del pobre. Doctora, la pregunta que yo le hago es la independencia de los poderes. A ver, tanto que se criticó el gobierno anterior que influenciaba sobre el Poder Judicial. ¿Cómo lo ven ustedes ahora desde el Frente Parlamentario? Entiendo lo que dice y uno tiene responsabilidad, pero también he visto legisladores, no solo ahora, sino en otros momentos, cuando se trató fondo buitre, cuando se trató reparación histórica, llorando por tener que votar en contra de sus convicciones. Es un escándalo esto. Y a eso agregarle la militarización y esa represión salvaje durante 3 días, porque empezó el miércoles y cuando fuimos a decirle están siendo demasiado violentos, habían mordido los perros a un diputado nuestro. Usted estuvo presente ayudando a gente que se lo estaban retirando. Pero lo que digo, cuando empezó el miércoles, que ya se veía esta terrible salvajada que hizo Gendarmería, que termina, hay una imagen que a mí me golpeó en el medio de lo que fue la represión, ese pibe que estaba con una flor tratando de dar un mensaje de paz, pum, le pegaron un balazo y resulta que los violentos son los manifestantes. Creo que fue un combo hecho porque justamente es una política de ajuste muy dura que preanuncia nuevos recortes que se van a seguir viniendo. Si se animaron con los jubilados, se animan con cualquiera. Una pregunta, te llevo más a lo político. Ahora me va a hablar Cristian de la nulidad de esto, pero una chiquita más a lo político. Hace unos días salió una foto, porque yo creo que el gobierno aceleró tanto que empezó a unir la oposición, que creo que no lo quiere, pero está
Salió una foto en las redes sociales que creo que fue muy festejada, donde había una diputada de tu bloque, Lucila de Monti, en la foto estaba Axel Kicillof, estaba Felipe Solá, abrazándose, Rodríguez, sí. No sé si estaba el Vasco de Mendiburo. El Vasco de Mendiburo, sí, señor. Y la visión yo vi muchas repercusiones muy positivas, diciendo, listo, basta, ajustense, déjense de joder contra esto. Digo, ¿ves que empieza a haber una unidad de alguna forma, que el gobierno mismo la está generando o no? Y yo creo que sí. Primero pasa un tema, que el gobierno hizo una elección donde aumentó su representación legislativa. Pero no obstante a tener más diputados, no sé cómo está en el Senado, pero un diputado, sin embargo, cada vez tiene leyes con menor cantidad de votos. De los 160, 170 y hasta 200 votos, la reforma previsional fue con 127, ni siquiera llegaban al quórum. Eso quiere decir que la oposición está empezando no a articular coordinadamente, pero sí de hecho, porque es muy terrible lo que se viene y en las condiciones, vuelvo a decir, en que te están obligando a que el Congreso, como poder independiente, sesione, perdiendo todas las garantías de juego democrático, digamos. Mientras se trataba de discutir el día del quórum trucho, había 4 o 5 diputados que estaban en enfermería porque le habían tirado gases pese a estar identificados. No es como dice Bullrich, los perros conocen o no conocen a los manifestantes. El problema no eran los perros. El problema es que la policía actuó directamente sobre los legisladores porque lo que se quiere es eso, condicionar al Parlamento, y lo de esto fue una prueba de ensayo. Se van a venir nuevos paquetazos. Antes de pasar con las pymes, D'Alessandro, ¿pidieron la nulidad de todo esto? ¿Es inconstitucional? Sí, en realidad pedimos la inconstitucionalidad. Nosotros el jueves pasado, presentaste el recurso. Claro, a mí me convoca la Confederación de Trabajadores de Economía Popular, que junto con Juan Grabois y la doctora Gabriela Carpineta nos pusimos al toro para tratar de impugnar todo lo que había pasado con la la comisión, la reunión de comisión, y viendo que el oficialismo de un día para el otro, entre gallo y medianoche, metió este proyecto en una sesión especial del día jueves, nosotros ¿qué hicimos? Tuvimos que adelantar el amparo que teníamos previsto hacer. Sí. Lo presentamos el jueves, cayó en el juzgado de la Seguridad Social número 2, a cargo del doctor Strasser. Digo a cargo porque el doctor Strasser tiene una subrogancia, esa subrogancia hace que él sea secretario hoy de ese juzgado y que esté el pliego de él a la firma del presidente Macri para que le dé la titularidad. Cuando lo a ver, ¿qué querés decir con eso? ¿Que tiene que hacer buena letra para que le dé la titularidad? titularidad? Buena letra, a ver, expliquémosle a la gente para que debería tener que hacer buena letra. Es subrogante, o sea, no es titular, es subrogante, o sea que no se puede jugar mucho. Si se jugaba en contra de la reforma, no salía la firma. Bueno, debería hacer buena letra, y el jueves, con este intento frustrado de sesión, no se expidió. El día lunes nosotros ampliamos el amparo, y el amparo era para suspender esa sesión y las futuras sesiones, o sea que el lunes no debiese llevar a cabo esa sesión. Y es más, también hay que responsabilizar al juez, porque nosotros tuvimos una reunión el lunes a la mañana con él cara a cara, donde le pedimos encarecidamente que bregue por la paz social. Nosotros no queríamos que se lleve a cabo la sesión, no por una posible conspiración del Poder Judicial con el Poder Legislativo, sino porque queríamos que haya paz social en virtud de lo que había pasado y lo que se pedía, y además de eso, porque entendíamos que había un montón de vicios que se habían llevado a cabo durante todos esos días previos, que la ley ya era de por sí inconstitucional. Le pedimos al juez que cese con la sesión. Lejos de aceptarlo, le dio cabida, dio autorización, y se vieron los hechos infortunados de violencia que uno repudia y que se podía haber evitado, porque si el juez daba esa suspensión transitoria, los manifestantes se hubiesen ido a la casa, los legisladores no hubiesen llegado y todo hubiese estado en paz. Al margen de eso, la inconstitucionalidad de lo que hoy es ley. Esa ley que es nefasta porque corta, poda, recorta a 17 millones de personas, no solo jubilados, que va y viola el principio primero de progresividad. Bien, una ley que tiende a mejorar derechos, y recalco, la ley que tuvimos hasta ahora, de marzo-septiembre, no era una buena ley, pero funcionó, no era la mejor ley. Por eso seguíamos teniendo los juicios de reajuste. ¿Me permitís un segundo, un pequeño paréntesis?
no es una ley de reforma previsional. Es un parche. Es una reforma de 4 artículos pero, para claro, abrochar a los jubilados con los valores. Acá yo era un parche. Previsional, sí. Es un parche. Ahora, convengamos una cosa. Este parche que se dio, que es la punta del iceberg de lo que se va a venir. Bien, lo que generó es que ahora tengamos esta inconstitucionalidad pedida como recurso de amparo y inconstitucionalidad. Cayó en el juzgado de esta. ¿Saben lo que pasó? El juez, en una medida dogmática, la verdad que lamentable, con 4 palabras, dijo que no daba lugar, en principio, a esta suspensión y que seguíamos con la inconstitucionalidad. Lo que genera ahora es que a pedido del ANSES, también en una forma barbarie, el juez lo que dijo es que todas las acciones colectivas que se presenten por inconstitucionalidad se tramiten en ese juzgado. O sea, que quite las voces de otros jueces. Y eso es grave. Eso es grave. Si bien se puede, legalmente es posible que se pueda, es grave, muy grave, porque le quita la voz de otros juristas. Sí. Entonces, ahora hay un amparo judicial también presentado por el doctor Fernández Pastor a nivel individual, que también cayó en ese juez y que él lo recusó. Nosotros vamos a recusarlo y esperemos que el juez tenga la valentía de no pensar en su interés propio, sino en el bien colectivo. Bueno, los jubilados al horno. Sí, vamos a ir un segundito a ver, porque los principales generadores de empleo en Argentina son las pymes. Son las pymes. No lo vemos muy felices, pero bueno, a ver. ¿Cómo ves el año que viene ahora en este contexto, 2018, para la pequeña y la mediana empresa? Como te dije, nosotros hacemos una encuesta entre 250 empresas más o menos. El 56% de las pequeñas y medianas empresas que viven del mercado interno están al 50% o menos de su capacidad productiva. O sea, están en un área, nosotros le decimos vulnerable económicamente. Bueno, con la extracción de 150.000 millones de pesos del año que viene, metés en esa bolsa entre 10.000 y 20.000 pymes más. Entonces va a ser un año complicado, va a ser un año donde, por supuesto, como que aumentaron los costos dramáticamente, los costos fijos, los costos variables, el año que viene siguen ese camino y las ventas van a caer. Lo que nosotros vemos es que van a haber despidos, claramente. Digamos, las empresas vienen ajustando su rentabilidad hace 24 meses. ¿Cuánto tiempo más creen que vamos a sobrevivir a tasa cero? Entonces, va a haber claramente despidos y encima en un esquema que el gobierno te está diciendo que van a ser despidos con situaciones más flexibles, con indemnizaciones más bajas, en una situación de vulnerabilidad de los derechos de los trabajadores, que es lo que nosotros decimos que se están generando las condiciones, digamos, previsional, tributaria, y ahora la reforma laboral es eso, es despidan sin culpa. Sí. Ese es el 2018 que viene. No, y sé que te iba a preguntar, Ariel, digo, importaciones subiendo, mercado consumo cayendo, ¿ves que el gobierno va a hacer algo o...? No, pero claramente, Agustín, Gustavo, el tema va por otro lado, con lo que es la consolidación definitiva de un proyecto político que podrá gustarnos o no, a muchos estamos en la vereda enfrente, pero no en términos, si querés, solamente políticos, sino en términos de proyecto de país que nosotros tenemos. Entonces, no es estar enfrente de alguien, pero las medidas apuntan hacia otro lugar. En ese contexto, ¿por qué digo que es la consolidación definitiva? Fíjate que en la inserción inteligente en el mundo, que nosotros venimos escuchando desde hace 2 años, nos plantean la competitividad, que las pymes no tenemos competitividad y que tenemos que ganar competitividad. Y es un tema para discutir, definitivamente. Y la etapa del desarrollo incluía esto. Cadena de valor, formación de precios. Ahora, en el esquema que nos plantean competitividad vía ajuste de salarios. Entonces, nosotros planteamos que en el mismo sentido nos aumenta todo lo demás, tarifas, combustibles, peajes, todo lo que hace a costos. Entonces, pensemos, se acaba de dar, porque parece pasó hace 1000 años, pero hace una semana fue la reunión de OMC y casi se cierra el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Yo les quiero decir que la suerte de muchas pymes argentinas dependía más de los granjeros franceses, de lo que se estaba negociando en términos de industria. Digo, me tocó participar mucho de ese esquema y ver cómo se estaba negociando. Entonces, ¿qué sucede? En un esquema como el que está, nos planteamos que ser inteligentes es abrir más las fronteras a que Europa pueda entrar más productos. ¿Por qué? Porque bajan los aranceles industriales que tienen las pymes. Entonces digo, esta triple reforma es parte de la consolidación de un proyecto político que no es personal esta cuestión, es una cuestión de proyecto de país industrial que muchos de nosotros soñamos y que lo creemos como modelo de redistribución. Entonces después discutiremos plusvalía y discutiremos el tema de los medios, discutiremos mil cosas. Entonces, antipyme, antijubilados. Eso sería la síntesis.
Yo creo que es antiproductivo. Y antiproductivo. En términos de desarrollo industrial, de crecimiento y de tener a la industria como el motor del crecimiento y del desarrollo. Tenemos que cerrar, pero vamos a preguntar... El problema de empleo que viene. El problema de empleo que... Tenemos que cerrar con Andrés, vamos a repetir este concepto, porque muchos economistas han instalado este concepto de que el ANSES está quebrado. Una reflexión final. ANSES hasta el 2015 no estaba quebrado. Este gobierno empezó a generar las condiciones para justificar el desguace, el vaciamiento y privatización de ANSES. Y activó una serie de herramientas que tiene a disposición para justamente generar esas condiciones. Las jubilaciones se pagan con los aportes de los trabajadores y con impuestos. Parte de esos impuestos el gobierno nacional los empezó a sacar para decir que justamente no alcanzaba la plata para pagarle a los jubilados. Y paralelo a eso, liquidar las acciones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad a precio amigo con negocios privados, incluso del ministro de Economía, que ellos llaman conflicto de intereses, pero son hechos de corrupción. Emilio Basavilbaso Alvear es el director ejecutivo de ANSES con más causas judiciales por hechos de corrupción. Bueno, vos sabés que fin de año nosotros tenemos laburantes acá. Y le vamos a pedir acá, Chaza, si lo podés ponchar acá, Tato. Tenemos que agradecer a todos los que hacen posible este programa. A ver si lo vemos ahí, Tato, en cámara. No lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo, Tato. Estuvo, para que ustedes sepan, estuvo en la movilización y recibió los gases lacrimógenos también. Bueno, acá, Gerardito, a ver si lo podemos ver a Gerardo ahí, a todos los trabajadores de ese programa, estamos cerrando el año. No, falta la producción y demás. A ver si lo podemos tomar a Chazarreta, por favor. A Chaza, si lo estamos viendo ahí. Este es el equipo que hace posible que saquemos el sonidista, Jaimito, ahí lo tenemos. A ver si lo tenemos a Jaimito, el sonidista. Sí, ahí está, muy bien. Y acá dos productores. Gabriel, acércate, por favor, que tenemos que ir cerrando. Lo tenemos a Mariano y lo tenemos a Facundo. Ahí está, Mariano y Facundo. Bueno, muchísimas gracias, porque fue todo un año de muchos motores. Obviamente. Ustedes son acá, se ponen, pero ellos son los motores. Obviamente. Falta Gabriel, a ver, vamos a ver a Gabriel. Eso era el chasis, lo que funciona. Que se acerque Gabriel, dale, vamos. Somos solo una cara bonita, pero atrás laburan todos ellos. Así que bueno, está terminando el año. ¿Vieron cómo cerró el año? Somos una cara bonita. No, señor, no vamos a tener que ir con esta frase. Somos una cara bonita. Vamos a cerrar el año. Ahí está Gabriela, ahí la estamos. A ver si la podemos ver. Acá se la podemos ver a Gabriela, que nos falta acá todo el equipo, porque realmente, más allá de los entrevistados y demás, nosotros le damos mucho valor al recurso humano, ¿sí? Y toda esta gente es la que hace posible que vengan invitados de lujo como los que vinieron al programa el día de hoy y tengamos un programa de lujo acá en CN23. Y que podamos cerrar el año y que el año que viene, decimos, todo seguirá normalmente. Sí, y que tengamos primero salud para remar y para que todos los que están acá puedan seguir luchando, que es lo más importante. Y que te sigamos contando acá todo lo que en otros lugares no te están contando y escuchando a las voces que te cuentan las cosas como son en primera persona. ¿Sí? Bueno, seguimos. Nos vemos la semana que viene y el año que viene, ¿no es cierto? Tal cual. Chau. Chau. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.